Para empezar, el curso de álgebra lineal es uno de los cursos de, ¿cómo se puede llamar?, de carrera, y lo que estudia más que nada, la estructura que se estudia son los espacios vectoriales, ¿ya? Ahora, los espacios vectoriales, muchas veces nosotros ya hemos trabajado con espacios vectoriales, ya en primer, segundo ciclo ustedes ya han trabajado, sin darse cuenta ya han trabajado con muchos espacios vectoriales, pero que ahora lo vamos a dar una formalización y vamos a darle una estructura, axiomas, y vamos a trabajar de manera más formal, ¿no? En principio, también se usa mucho en lo que es la programación para manejar grandes cantidades de datos, todo lo que es espacio vectorial, matricial, claro, matrices, todo ello, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a empezar, que es una operación binaria y operación binaria interna, externa, y pasamos a cuerpo. Entonces, en principio, una operación binaria va a ser una función que va a asociar el producto cartesiano de dos conjuntos hacia otro conjunto, ¿no? Un ejemplo sencillo de una operación binaria puede ser cualquier cosa. En este sentido, no estamos hablando necesariamente de números. Vamos a dar un ejemplo clásico. Yo tengo acá un conjunto, que este conjunto le llamo F, va a estar conformado de felinos, ¿ya? Están todos en mi conjunto llamados felinos y acá un conjunto que son mamíferos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Tomo un elemento de acá y tomo un elemento de acá. En este caso aquí vamos a tomar el elemento gato y acá nosotros vamos a tomar que sea perros, ¿no? Entonces vamos, y acá va a haber otro conjunto, de tal manera que nosotros vamos a asociar de esta manera. Y este AF lo vamos a llamar a este punto donde vamos a llamar animales domésticos. Entonces, lo que va a hacer es el conjunto, el producto cartesiano en sí, va a ser A por B, ¿correcto? ¿Y de qué va a constar? Va a constar de los elementos de A con los elementos de B. Es como el par ordenado que ustedes ya han visto anteriormente. Ahora, a esto se le va a llamar el producto cartesiano de dos conjuntos, pero nosotros vamos a hablar de una operación binaria. Como su nombre dice, binaria, va a estar trabajando bajo el dominio, va a ser un producto de dos conjuntos, ¿correcto? Entonces, si nosotros aplicamos esta función, por ejemplo, nosotros decimos función f, donde a ¿qué es? A es gato, B es perro, y en este caso, en vez de poner animales domésticos, le podemos asociar un número, que eso represente el 0, 1, 0, 1, ¿no? ¿Ya? Y esto va a ser una operación binaria. Va a asociar el producto de dos conjuntos, de producto cartesiano de dos conjuntos hacia otro conjunto. No te dice de qué forma es el conjunto A, no te dice qué conjunto C, solo te dice que son conjuntos. Esto es muy importante. Tiene que asegurar que no sean vacíos, ¿ya? Entonces se puede eh, trabajar con la definición de operación binaria. Ya repito, la operación binaria va a ser una función que lleva elementos del producto cartesiano de A por B hacia el conjunto, hacia otro conjunto C, ¿no? Va a ser una asociación. Vamos ahora con la definición de operación binaria interna. En este caso, la operación binaria interna sí va a tener otra característica especial. El conjunto donde vamos a partir es el conjunto A. En este caso, mira, vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Conjunto de los números reales, ¿ya? Conjunto de los números reales. Ahora, ustedes, una función que es operación binaria interna, y ustedes ya saben y han trabajado infinidad de veces sin darse cuenta, es por ejemplo la suma. La suma en R. Y acá también lo vuelvo a hacer, números reales. ¿Cómo, usted me dice, cómo es la suma? ¿Cómo va a ser una operación binaria? Pues es evidente, ¿no? Mira, la suma coge dos elementos del mismo conjunto, pues puede ser el punto A, punto B, y entonces la función f de AB, definida como la operación binaria de más, esta es una notación más algebraica, pero se entiende que esto es igual a más B. Esta es una operación binaria interna. La suma usual en los números reales, porque toma dos elementos de los reales y al operar dicho par, este elemento sigue perteneciendo a los números reales.
Otro ejemplo, en vez de tomar los números reales, podemos tomar matrices. O también el producto usual, producto de los números reales, también sigue siendo una operación binaria interna. La operación binaria interna va a ser el producto cartesiano de un conjunto, claro, distinto del vacío A, va a llevar ese elemento hacia el mismo conjunto, a otro elemento del mismo conjunto, o puede ser el mismo elemento. Esta es la notación formal que implica la función de operación binaria interna, la que están viendo, la notación. Eso es lo que implica. O sea, tú en este lado le pudimos haber escrito de esta manera. Miren, acá dice G, ¿no? Pero en este lado vamos a ponerle más que la suma usual. La suma usual, ¿cómo sería? R, producto, R, ¿hacia dónde? La suma hacia dónde te lleva, te sigue llevando hacia R, ¿no? Sigue asociando con elementos de R. Entonces, tomo A, tomo B, esta función me va a llegar a más B. Correcto. O sea, esta es la notación general y este es un caso particular. Esta es la suma en R. Otro puede ser el producto, la suma de matrices. La suma de matrices, correcto, también. La suma de matrices también es una operación binaria interna, porque tomas dos matrices, en este caso va a ser matrices de m por n o m por n con coeficientes reales, m por m con coeficientes reales. Hay que tener en claro que hay que saber diferenciar operaciones binarias, porque en este curso vamos a ver bastante, se va a usar bastante el término suma, se va a usar bastante el término producto, pero no todas las sumas van a ser iguales, no todos los productos van a ser iguales. Bien es cierto, sí se usa por familiaridad, pero no todos van a ser iguales. Por ejemplo, acá un ejemplo sencillo. Esta suma de acá, de las matrices, totalmente distinto a la suma de los reales. Se llama suma, pero no es suma. En realidad son diferentes operadores. Son diferentes operadores. Si bien es cierto, son binarios internos, pero no son lo mismo, ¿correcto? O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, el sumar dos matrices implica sumar cada uno de sus filas y cada elemento de su fila y columna, cada uno de sus coeficientes, ¿no? En este caso, para todo i igual de 1 hasta n, y también para i, no, para j de 1 hasta m. Por ejemplo, se demuestra, sí, mostrar que la suma de las matrices no es igual, porque tú sumas un número real con una matriz de a, ponte de m por n. No puedes hacer eso. A o ponte a. ¿Eso qué quiere decir? Que el operador donde estamos trabajando, el operador en sí, no son los mismos. Hay que tener en cuenta mucho con los operadores que estamos trabajando y los conjuntos que vamos a trabajar. Ahora vamos con operación binaria externa, que ya va a ser lo que hemos mencionado, va a ser lo mismo, pero con la diferencia que no necesariamente el conjunto donde el dominio, el A por B, va a ser distinto, ¿correcto? El A y B va a ser distinto. Si está claro, vamos a pasar al siguiente concepto sobre qué es un cuerpo o un campo. Para hablar de campo-cuerpo, se va a tener un conjunto no vacío, que esto va a estar dotado de dos operaciones. La primera operación va a ser la suma. Ya expliqué que no necesariamente es la suma que conocemos, se le va a llamar primer operador o operación binaria, ¿no? Operación binaria. Y según este tipo, ¿qué operación binaria es? Va a ser interna, ¿va? Esta operación, la primera operación binaria y la segunda van a ser interna. Va a asociar elementos de K por K, del producto cartesiano de K hacia K. Va a ser denotado de esta manera y esto de esta manera. Ahora, primero va a ser un conjunto no vacío dotado de las operaciones siguientes que tiene que verificar las siguientes propiedades: asociatividad, conmutatividad. Bueno, vamos a explicar el detalle uno por uno, ¿no? Varios profesores toman inicialmente como el cuerpo, lo toman como los números reales. Es como un primer ejemplo, ¿no? Si tienen alguna dificultad, basta tomar el cuerpo como los números reales. Las propiedades que tienen los números reales ya van a ser las mismas que las propiedades de un cuerpo. Aparte también el cuerpo también, vamos a ver que los números racionales también son un cuerpo. Los números complejos también pueden ser un cuerpo. Después luego, cuando revisamos la definición, van a ver que ya no es necesario tomar a los reales, sino como un conjunto arbitrario, ¿no? Ahora, el primer axioma que vamos a tener es la asociatividad, que implica que los elementos de A más B más un tercer elemento C, eso va a ser igual a A más B más C. Cuando se trabaja en números reales, esto es evidente, que pues son asociativos. ¿Qué más? Conmutan. ¿Qué quiere decir que una operación conmute? Que tú al operar esto de forma sea igual a esto. Es interesante porque acá estamos siendo más rigurosos en la parte del orden en que operamos los elementos del conjunto K. Porque si demostramos, por ejemplo, que esto de acá, una cierta operación que hemos definido, no es igual a esto de acá, que no conmuta, deja de ser campo. Ahora, va a existir un neutro aditivo y también va a existir un opuesto aditivo. Vamos a ver, mira, véase que este axioma de acá, primer axioma, es con respecto a la primera operación, que es la suma. El segundo axioma, que es la suma,
El tercer axioma sigue siendo la primera operación con respecto a la suma. El siguiente axioma también sigue siendo con respecto a la primera operación, que es la suma. El quinto axioma viene a ser con respecto a la segunda operación, que es el producto. El sexto axioma viene a ser con el producto y el siguiente axioma sigue siendo con respecto al producto y así, ¿no? El octavo axioma va a establecer una relación entre el producto y la suma. Este axioma nos dice que el producto y la suma son compatibles para que este conjunto K sea campo o cuerpo. Vamos a seguir con la siguiente definición. Vamos a dar la definición de espacio vectorial. Va a ser similar, ustedes se van a dar cuenta que tiene una particular similaridad, pero respecto a la segunda operación, que va a ser esto, respecto a esa operación es una operación binaria externa. O sea, en general, esta es una operación binaria. Acá va a ser una operación binaria. Y en el otro va a ser una operación binaria interna. Primero, para los espacios vectoriales tenemos que trabajar bajo un cuerpo. Entonces, sea acá un campo y B un conjunto no vacío. Respecto de V, no estamos dando más detalles, no estamos dando de qué naturaleza son. Puede ser matrices, números, conjuntos numéricos. Este conjunto no vacío en el que existe o se va a tener dos operaciones. Una usualmente llamada suma y la otra producto escalar. La operación suma va a ir de los elementos de V, del producto de V, va a ser operado hacia V. ¿Ya? Esta notación, ¿qué implica? Esta notación, al ser interna, implica que es cerrado. La operación es cerrada. Supongamos que nosotros tenemos un conjunto V. En dicho conjunto yo tengo elementos. Ahora, ¿qué va a hacer la operación acá? Me va a llevar a otro elemento de V. ¿Eso qué quiere decir? Que no sale del conjunto, ¿me entienden? Sigue estando dentro del conjunto. La segunda operación va a ser el producto escalar, donde va a tomar elementos del cuerpo y del espacio. Bueno, en este caso del conjunto V, lo va a operar, pero esta operación va a pertenecer a V. En este gráfico sería el cuerpo K y en este caso sería acá el conjunto V que estamos trabajando. ¿Qué va a suceder? Tienes un elemento alfa del cuerpo y tienes un elemento u del conjunto. Va a venir una función, en este caso va a ser el operador binario interno, va a asociar a un elemento del conjunto, va a llevar a un elemento del conjunto, pero ¿de qué conjunto? V. En primer lugar, tenemos que la primera operación se da con los elementos de V y la segunda operación se da con con los elementos del campo y de V. Eso naturalmente nos va a llevar a las siguientes axiomas, ¿no? El primer axioma que se tiene para espacios vectoriales va a ser que para sus elementos, los de aquí conmuten. Ahora, en este caso, dice el segundo axioma nos dice que es asociatividad. Ahorita vamos a dar ejemplos de espacios vectoriales y vamos a empezar a demostrar todos los axiomas, pero en ya otros conjuntos, no necesariamente los números reales. Ahora, la existencia de un neutro aditivo, que significa que existe un elemento dentro de V, tal que al operar con cualquier elemento del conjunto, sigue dando el mismo. En este caso, el siguiente axioma nos dice que para cada elemento del conjunto que estamos trabajando V, va a existir un opuesto aditivo. Vamos a detallar un poco más lo que es el axioma 5. ¿Ya? Lo que nos dice el axioma 5 es que vamos a tomar alfa, va a ser un elemento del campo, va a ser operado respectivamente con un elemento del conjunto V. Pero el conjunto V, ese elemento del conjunto V va a ser respectivamente U más V. Véase que es un elemento del cuerpo operado con un elemento de V, del conjunto V, pero esto que nos dice que va a ser igual. Va a ser igual al elemento del alfa, ¿no? Al elemento del campo operado con U más el elemento del campo operado con V. Entonces, una distributiva con respecto al producto escalar. Similar lo que es el V6. No es lo mismo, pero miren, parece lo mismo, pero no es lo mismo, ya ves. Esta suma de acá, esta suma que hemos hecho acá, esa suma de ahí va a ser elementos del conjunto V de los vectores. Pero en la siguiente axioma, la suma de acá, esta suma es del campo. Suma del campo multiplicado por, bueno, operado con U, que es elemento de V. Ya, ahora voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Esta suma de acá es de los elementos de K y la suma de arriba son los elementos de V. No son axiomas similares, son distintos. Después viene el V7, que nos dice que alfa operado elemento beta operado con el elemento U. Ahora, ¿se acuerdan que esto del campo operado por el producto escalar de arriba por U, esto
va a estar en V, ¿no? Va a pertenecer a V. Ahora, para hacer el producto escalar, tengo que hacer este operador de acá, el operador que hemos definido que es Michi. Ahora, esto va a ser igual a beta, este operador, esta multiplicación de acá va a ser del campo, esta multiplicación de acá. Y esta multiplicación de acá va a ser del espacio. Y estos tres va a ser del espacio. Y este en general va a ser del conjunto V. Entonces, vamos a comenzar con los ejemplos para que vean.